Vamos ya a acercarnos a las Escrituras. En esta mañana vamos a continuar con nuestro viaje a través del libro de los Hechos de los Apóstoles. Concretamente llegamos a Hechos capítulo 5, del 17 al 42. Es una escena donde seguimos viendo la persecución de las autoridades en contra de la Iglesia. También leímos antes, justo hace unos minutos, en Hechos 5, del 12 al 16, que es un texto que está antes de lo que vamos a ver hoy, que por mano de los apóstoles se seguían haciendo muchas señales y prodigios, y que los creyentes estaban todos unánimes. Estos son unos énfasis que nos hace la palabra de Dios en cuanto a lo que estaba sucediendo en esta iglesia naciente del primer siglo. Y también leímos concretamente en el versículo 14 que los que creían en el Señor aumentaban más. Ahí vemos el crecimiento de la iglesia. Ya lo dijimos al principio de Hechos. Uno de los temas recurrentes y constantes en Hechos es el crecimiento de la iglesia de Dios. Así que con estas pocas palabras resumimos lo que hemos visto en la primera lectura, que fue Hechos 5 del 12 al 16, y son tres aspectos que, como decimos, son constantes en el libro de los Hechos. Y estos tres puntos son las señales de los apóstoles, dijimos también que las señales tienen un significado muy importante, y es que las señales de los apóstoles, las maravillas de los apóstoles, esos milagros diversos que los apóstoles hacían, lo que tenían como fin era acreditar que ellos venían de Dios. Eran lógicamente señales de Dios, era el poder de Dios actuando a través de estos hermanos, pero eso tenía un objetivo, y era acreditar la veracidad, la genuinidad. Eran para que la gente entendiera que estos hombres eran siervos verdaderos del Dios vivo. Este era el objetivo de las señales. Hacer ver a la gente que estos hombres que venían predicando el nombre de Jesús eran hombres verdaderos, verdaderamente de Dios, eran siervos verdaderos de Dios. Con lo cual, las señales de los apóstoles acreditan y dan credibilidad a los apóstoles y a la iglesia, y dan credibilidad al nombre de Jesús. Recordemos que los apóstoles predicaban en el nombre de Jesús, y ellos decían: en el nombre de Jesús ha sido levantado este cojo de nacimiento, por ejemplo. Y de esta manera la gente se daba cuenta que este Jesús es verdadero, era el verdadero Mesías en el cual debían creer. Entonces, señales de los apóstoles, unidad de los creyentes. No es la primera vez que se nos menciona que los creyentes estaban unánimes, con un solo espíritu, juntos, orando en oración, unidos. Esa es una característica de la iglesia de Hechos, que también ha de ser una característica nuestra. Y en tercer lugar, hablábamos de tres puntos a modo de resumen: señales de los apóstoles, unidad de los creyentes y crecimiento de la iglesia. Tres cosas que vemos continuamente en Hechos y que hemos visto en la primera lectura. Pero ahora vamos a continuar un poquito más allá y vamos a mirar en Hechos 5 del 17 al 42. Pero lamentablemente, o para bien o para mal, no solamente estas tres cosas eran constantes en la iglesia, las señales, la unidad y el crecimiento. También vemos que hay otra cosa que es constante en la iglesia primitiva, y eso es la persecución. Los creyentes eran perseguidos, encontraban oposición, tenían problemas por predicar el nombre de Jesús.
Y este tema, la persecución, es lo que vemos en Hechos 5, del 17 al 42. Vamos a leerlo rápidamente. Nos dice Hechos 5, del 17 al 42. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo a esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto aquí. Lo primero de todo es que el sumo sacerdote y los saduceos tienen celos
y arrestan a los apóstoles. No es la primera vez que los apóstoles son arrestados. Estamos empezando Hechos, pero ya llevan un par de veces arrestados. Y en este caso fue el sacerdote y los saduceos, que estaban celosos de que la predicación apostólica estuviera teniendo seguidores. El versículo 17 y 18 nos habla de esto, nos dice que levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, tenían rabia de que el pueblo estuviera escuchando el nombre de Jesús y de que hubiera gente que se estuviera uniendo a los cristianos. Y el 18 dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Los apóstoles estaban siendo arrestados por predicar el nombre de Jesús. Y seguidamente vemos que el Señor actúa y un ángel del Señor abre las puertas y los libera. La iglesia de Dios nunca está sola y no estaba sola, Dios estaba con ellos en la persecución, y el versículo 19 dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ahí vemos cómo Dios está con su iglesia, preservándola a pesar de la persecución. Y este ángel les manda a enseñar, a que sigan enseñando, ¿verdad? Seguidamente, estamos haciendo aquí un pequeño resumen, el concilio se reúne de nuevo y se confirma que estos hombres fueron liberados, ¿no? Habla el concilio entre ellos y dicen qué ha pasado, cómo es posible. Hay testigos que dicen que en la cárcel todo estaba bien, todo estaba cerrado, los guardias estaban ahí, pero adentro no había nadie porque habían sido liberados. Ese tipo de diálogo lo vemos en los versículos del 21 al 25 y después hay otro arresto más, vuelven a arrestar a los apóstoles y estos son interrogados en el versículo del 26 al 33. Vemos que dice aquí, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Como los apóstoles estaban teniendo simpatía del pueblo, los arrestaron pero sin violencia para no tener problemas. Y aquí una vez más los apóstoles fueron cuestionados. ¿Por qué seguís predicando en el nombre de Jesús si nosotros, las autoridades, os dimos órdenes de no hacerlo? Y ahí vemos esa palabra preciosa y poderosa de los apóstoles en el versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los apóstoles no tenían ninguna intención de dejar de predicar al nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Pasara lo que pasara, si les iba a costar la vida, no pasa nada. Ellos van a predicar a Jesús hasta el final, del mismo modo que nosotros hemos de predicar el nombre de Jesús hasta el final de nuestras vidas, pase lo que pase. Y entonces fueron interrogados y terminando ese interrogatorio, pues estos hombres ciegos estaban enfurecidos y querían matar a los apóstoles. Pero irrumpe una figura de un doctor de la ley, Gamaliel. Se levanta este hombre y hace un discurso. Nos dice versículo 34, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, y esto es importante, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y él da un discurso de advertencia. Y lo que hace Gamaliel
doctor de la ley, sabio entre sabios, doctor entre doctores. Si alguien conocía la palabra de Dios, era este hombre. Y vemos cómo este hombre tuvo un punto de lucidez, porque le dice a los demás sacerdotes, a las demás autoridades ahí presentes: mucho cuidado con lo que vais a hacer. Y el consejo que yo os doy es que dejéis a estos hombres y que digan lo que tengan que decir. Ya hemos tenido ejemplos anteriores de charlatanes que cuando dejaron de estar, su mensaje se difuminó, desapareció sin ningún efecto, porque eran mensajes de hombres. Así que hagamos lo mismo, dejémoslos que hable, porque si ellos lo único que traen es palabra de hombre, su testimonio va a dejar de ser muy rápidamente. Pero mucho cuidado, porque si ellos vienen de Dios, nada vais a poder hacer en contra de esa obra y en contra de esa palabra. Dijo Gamaliel: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Este hombre era sabio verdaderamente. Dios le había dado lucidez. Él estaba observando qué estaba ocurriendo, estas maravillas. No podían ser por casualidad. Y él estaría seguramente con un dilema interno, ¿verdad? Un hombre de estas características, doctor entre doctores, maestro entre maestros, experto de la ley, estaría visualizando. Se ve temor de Dios en este hombre. Vemos un atisbo de lucidez en su corazón, y él recapacita y dice: mucho cuidado, porque si estos hombres vienen de parte de Dios verdaderamente, nadie va a poder detener su mensaje. Y nosotros vamos a estar luchando contra Dios, algo que nosotros, lógicamente, no nos conviene hacer. Entonces, este fue el discurso de Gamaliel, y después de eso los apóstoles fueron azotados, y termina la escena con estos apóstoles siendo maltratados una vez más y amenazados. Pero los apóstoles no tenían, como hemos dicho, ninguna intención de dejar de predicar el nombre de Jesús. Esta es la escena, pero ¿ahora qué para nosotros? ¿Qué vemos aquí, hermanos, para nuestra vida? ¿Por qué es importante este texto para nosotros? ¿Por qué tenemos que estar atentos a la palabra de Dios? Bueno, lo primero es que tenemos que reconocer una realidad, y es que la Iglesia fiel siempre tendrá oposición y persecución. Este es un hecho, que nadie lo dude. La Iglesia fiel de Dios siempre encuentra oposición. Así funciona esto. Dice el versículo 17: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Se llenaron de celos. En esta ocasión, el motivo por el cual la Iglesia empezó a ser perseguida es porque las autoridades se llenaron de celos. Pero si no fuera por eso, sería por otra cosa. La cuestión es que la Iglesia, cuando es fiel, siempre encuentra oposición. Si tú eres un cristiano fiel, siempre vas a encontrar oposición. Si tú no encuentras oposición de parte del mundo, de parte de Satanás también, en tu vida personal, si tú no tienes esa lucha y no encuentras oposición, es que no estás haciendo la voluntad de Dios, porque estamos en medio de un mundo que está en contra de Dios. Y nosotros, cuando tratamos de ser fieles a Dios,
lo único que podemos esperar es oposición. Si tú hablas la palabra de Dios entre tus amigos, es más que probable que encuentres oposición. Si tú dices las verdades de Dios a la gente, es más que probable que tú encuentres oposición. Si tú quieres tener una vida santa, vas a encontrar oposición. Oposición de tu cuerpo, oposición de tu viejo hombre, oposición de Satanás, oposición, oposición, oposición. Esa es la vida del creyente. Una batalla constante. El creyente es un soldado en constante batalla. Y yo te quiero animar en esta mañana en la batalla de la vida cristiana. Porque la vida cristiana es una batalla constante y dura contra todo tipo de oposición, pero es la única carrera que vale la pena. Es la única carrera que vale la pena. Porque seguir al Maestro, tomar nuestra cruz cada día, es lo único que vale la pena. Es un camino duro, de piedras, pero al final la recompensa no tiene comparación. Así que, hermanos, sigamos la batalla, la buena batalla de la fe. Seamos animados, aun cuando encontremos oposición y persecución constante. Anímate, coge ánimo para continuar en la buena batalla de la fe. Porque lo que encontramos aquí es que no solamente la Iglesia sufre y es perseguida y encuentra oposición, aquí también encontramos consuelo. ¿Sabéis por qué? Porque Dios está con su Iglesia. ¿Qué ocurre aquí? Vemos que en el 17 y en el 18 la Iglesia encuentra oposición, ¿no? Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ahí está la persecución, ahí están los problemas, pero ¿qué ocurre? El Señor no los deja solos. Versículo 19, más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ahí está el Señor ayudando y protegiendo y dirigiendo a su iglesia. Tenemos un trabajo difícil por delante a todos los niveles, pero podemos tener una garantía. Dios está contigo en cada paso del camino. Así que, si Dios está con nosotros, ¿por qué preocuparnos de aquellos que están en contra de nosotros? Dice aquí la palabra que más un ángel del Señor abrió de noche las puertas y ya está. Dios no tiene problemas con liberar a sus apóstoles y protegerles, y esto siempre ha sido así. La Iglesia tiene persecución, pero la Iglesia también tiene al Dios del universo detrás de ella, y nada prevalecerá en contra de ella. Esto nos tiene que animar a continuar en la vida cristiana, a continuar predicando y hablando de Jesús, a continuar luchando la batalla del pecado, que es cruel cada día, pero nosotros seguiremos en el nombre de Jesús en esa batalla y seremos triunfantes por su gracia al final. Y esto es lo que tenemos que hacer en esta mañana, animarnos en frente de la persecución. Tercera cosa que vamos a resaltar aquí: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Nos dice el versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros los creyentes obedecemos a Dios y no a los hombres. Bueno, si los mandatos y las leyes de los hombres están de acuerdo
con las leyes de Dios, que suele ser el caso, por ejemplo, de las leyes civiles, las leyes de los gobiernos, mayoritariamente están alineadas con las leyes de Dios. ¿Por qué? Pues básicamente porque las leyes de los países están basadas en la gracia común de Dios, que Dios ha implantado en la conciencia del ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, todo el mundo sabe que matar está mal. ¿Por qué? Esa no es una ley de los hombres, es una ley de Dios implantada en todas las culturas, en toda la historia. Entonces, nos damos cuenta que la gran mayoría de leyes civiles, morales, que los gobiernos tienen, están basadas en cosas que Dios mismo, a través de su espíritu creador, al principio, ya puso en el corazón de los hombres. Eso es lo que llamamos la gracia común de Dios. Entonces, en muchos casos vamos a estar obedeciendo a las leyes y al mismo tiempo estaremos obedeciendo a Dios, simplemente porque esas leyes de los hombres encuentran su origen en la moralidad de Dios mismo. Pero dicho eso, vamos a encontrarnos también en muchas ocasiones en las cuales el mundo nos va a dictar y nos va a exigir obedecer cosas que no son según la ley de Dios. En este caso, a las autoridades le estaban diciendo a los apóstoles: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Creéis que era fácil para los apóstoles y para los cristianos decirle a estas autoridades: no os vamos a obedecer a vosotros porque es más importante obedecer a Dios? No era fácil. No sería fácil. Se estaban jugando la vida directamente, pero ellos iban a ser fieles a Dios hasta el final. Y así es como debemos actuar los cristianos, hermanos. Tenemos que hablar la verdad de Dios, sea quien sea que se nos ponga delante. Sea quien sea que nos pregunte, nosotros vamos a declarar la verdad de Dios y no vamos a ceder contra las presiones del mundo. Hoy más que nunca estamos presionados por todos lados. Ya no podemos decir nada. No podemos decir nada porque digamos lo que digamos, si no es según la corriente de este mundo, somos marginados y azotados. Pues bien, ¿sabes qué? No nos vamos a callar, porque nosotros hemos de ser fieles a Dios y no a los hombres. Hemos de hablar con dos cosas: con firmeza, con tres, con claridad, pero también con gracia y amor, que no se nos olvide. Entonces, en este mundo vamos a encontrar oposición, porque muchas de las cosas que nosotros vayamos a decir van a ser mal recibidas en el mundo y nos van a hacer callar. Conversaciones en el trabajo, conversaciones en el instituto, conversaciones con nuestros amigos, muchas de las cosas que decimos no gustan a la gente. Nos van a apedrear virtualmente, nos van a apedrear diciéndonos que somos anticuados, que cómo se nos ocurre, que estamos locos, que cómo creemos eso. Bueno, digan lo que nos digan, nosotros hemos de ser fieles a nuestro Señor, porque no estamos para contentar a los hombres. Estamos para obedecer a nuestro Dios, hablando con claridad, hablando con firmeza, pero al mismo tiempo hablando con amor y con gracia. Entonces debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos ser firmes, hermanos, en el ámbito moral, por ejemplo.
La cosa es un desastre actualmente. Ya no puedes enseñar a tus hijos lo que Dios te enseña. No vaya a ser que después en el colegio les dé por ahí y vengan a arrestarte. Pero bueno, vamos a seguir siendo fieles a Dios, sea lo que sea que venga. En cuarto lugar, vemos aquí cómo la Iglesia fiel sigue centrando siempre su mensaje en Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Esto es lo que hemos visto hasta ahora en Hechos. Los apóstoles no dejan de mencionar el nombre de Jesús. Este es el tema. Esto es lo que importa, el nombre de Jesús. Versículo 30 y 32 nos dice, fijaos, aquí es cuando las autoridades, los sacerdotes, cuestionan a los discípulos y les dicen, ya no os dijimos que debíais dejar de hablar de este nombre. Y el 31 dicen los apóstoles, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Ahí vemos a la iglesia del primer siglo lo tenía muy claro. Lo que importaba era predicar el nombre de Jesús. Ese era su mensaje, esa era su bandera, esa era su ambición, ese era su centro. Y nosotros, si queremos ser una iglesia que honre a Dios, lo que tenemos que hacer es siempre mantener el nombre de Jesús, el precioso nombre de Jesús en nuestro centro. Que nunca nos desviemos, que nunca nos vayamos por otros temas que también están bien, pero que no son el nombre de Jesús. A estos hombres, hermanos, no los perseguían porque hablasen de temas morales, ni porque hablasen de temas políticos, ni porque hablasen de ideologías. Les perseguían porque proclamaban el nombre de Jesús. Ese era el problema. Eso era lo que chocaba contra estas autoridades. Y nosotros, si queremos ser una iglesia cristiana fiel, hemos de predicar a Cristo. Y esa ha de ser nuestra prioridad siempre. La iglesia fiel centra su mensaje en Cristo. Vemos aquí después que los apóstoles son maltratados al final, pero se dice que se fueron gozosos después de ser maltratados, porque fueron considerados dignos de haber predicado en su nombre, en el nombre. Eso es lo que nosotros debiéramos hacer. Si tienen que perseguirnos algún día, o si tienen que marginarnos, o si tienen que reírse de nosotros, que se rían, pero que lo hagan porque nosotros hemos hablado del nombre de Jesús. Por eso vale la pena ser perseguido. Sabéis, hermanos, y a veces la iglesia, y yo lo entiendo, un poquito, pues nos queremos hacer un poco los héroes porque nos hablan mal pero ¿de qué estamos hablando realmente cuando nos están persiguiendo? A veces estamos hablando de temas morales, de los homosexuales, de la ideología de género, cosas de estas. Que bien, que nosotros tenemos nuestra opinión y nuestra posición, lo tenemos muy claro, pero también a otros grupos les persiguen por eso mismo. ¿Me entendéis? Hay otros grupos religiosos que también defienden ese tipo de moralidad, que está bien, que es correcta. Me refiero a la moralidad que va en contra de estos grupos nuevos
que defienden temas morales que no son según la palabra de Dios. No solo los creyentes defienden el matrimonio entre hombre y mujer. No solo los cristianos están en contra de la homosexualidad. Hay otros muchos grupos que no tienen el nombre de Jesús y reciben oposición por esos otros temas. Y yo no digo que no seamos firmes también en esos temas, pero lo que yo quiero dejar claro es que aquí los apóstoles son perseguidos no por temas morales, no por temas políticos, no por temas sociales, son perseguidos por hablar del nombre de Jesús. Y por eso sí que es digno ser perseguido, por hablar del nombre de Jesús. Vamos a ir terminando. Esta iglesia que predica a Cristo está aquí. Vemos este encuentro entre el concilio, los sacerdotes, las autoridades judías y los apóstoles. Y vemos algo que también es de mucho consuelo, del mayor consuelo, y es que si la obra es de Dios, nadie la podrá detener. Amén. Esto es de lo más precioso que encontramos en este texto. Había aquí un doctor de la ley llamado Gamaliel que lo tenía muy clarito. Lo tenía muy clarito y él sabía que si la obra es de Dios, estamos fritos. Esto es lo que dice este hombre a sus colegas sacerdotes. Dice, tened mucho cuidado, porque si aquí está el Señor, no nos conviene estar luchando contra Jehová. No nos conviene estar luchando contra Jehová. Y vaya si estaba Dios con estos hombres, y vaya que si estaba. Pues el mensaje de Jesucristo hoy sigue vigente y hoy domingo lo estamos predicando una vez más. Y vaya que si Dios estaba con ellos. Entonces esto es un gran consuelo para nosotros, ¿verdad? Porque si un doctor de la ley judía nos dice esto, pues vamos a creerle. Si Dios está con estos hombres, nada vais a poder hacer en contra de ellos. Dice el versículo 38 y 39, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hermanos, uno de los deseos más grandes y una de las preocupaciones más grandes que hemos de tener como iglesia es asegurarnos que todo lo que hacemos y lo que decimos no sea nuestro. Porque si viene de nosotros, este local va a desaparecer. Este grupo de personas va a ser desperdigado, se va a quedar en nada. Pero si oramos y le pedimos al Señor que esta sea su obra y no la nuestra, nadie va a poder detener la obra aquí en el Arenal. Nadie. Y va a prosperar y va a crecer. Y aunque sea lentamente, se van a ir añadiendo personas y va a ser bendecida porque Dios está con nosotros. Y esto es lo que necesitamos y lo que queremos. Como decimos muchas veces, que pasemos nosotros atrás y pase delante el Señor. Y esto es de gran consuelo y no necesitamos técnicas, ni trucos, ni palabrería, ni chistes, ni caer bien a la gente, ni que crean que tenemos un mensaje anticuado. No, nos da igual, porque si Dios está con nosotros, nadie podrá destruir su obra. Y eso es lo que debemos anhelar. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos y con lo que decimos, porque nosotros somos seres humanos que nos podemos desviar. Y por eso tenemos que tener sumo cuidado para que el Señor nos dirija
y que Él lleve su obra adelante. Y nosotros tenemos que hacernos a un lado y tenemos que decir, hermanos, con humildad, nosotros somos meros administradores de esta obra. Que sea el Señor que la haga florecer. Nosotros simplemente obedezcamos lo que Él nos dice, enseñemos su palabra tal y como es, amémonos unos a los otros, intercedamos unos por los otros, oremos, amemos, prediquemos. Eso es lo que tenemos que hacer, y el Señor de la Iglesia hará su obra, y será una obra verdadera, duradera, y que dará fruto y más fruto, porque Dios está con ella. Oremos siempre en esa dirección. Una obra, cuando es de Dios, no puede ser destruida. Aunque parezca débil, aunque parezca incapaz, aunque parezca poca cosa. A ver, estos hombres no es que fueran muy poderosos que digamos, eran 4 gatos. Inicialmente eran 4 gatos. De hecho, eran del vulgo, nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que estos hombres estén hablando con esta autoridad si no tienen letras? Y previamente eran miedosos, no entendían la palabra de Dios, malentendían, eran un desastre completo y absoluto. Igual que la Iglesia ha sido un desastre completo y absoluto. Pero nosotros tenemos a un Dios poderoso, lleno de poder, que guía a su Iglesia y que la hace crecer y la edifica. Y esta es el gran consuelo y la gran noticia y el gran ánimo que nosotros tenemos hoy. Que el Dios de la Iglesia la hará prosperar, la hará crecer, la cuidará, nos va a proteger también de la persecución, y lo único que nos toca a nosotros es confiar en nuestro Señor y seguir siendo obedientes. Gozaos cuando os persigan. Este es el último punto, versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Vamos a seguir recibiendo burlas, vamos a seguir recibiendo marginación, van a pensar que estamos locos. Nos da exactamente igual, porque sabemos que no estamos locos. Sabemos que no estamos locos. Estamos locos ante los ojos del mundo, pero estamos bien cuerdos ante los ojos de Dios. Y eso es lo que importa, que Dios nos ha revelado la verdad, su verdad, la única verdad. Y esa es la verdad que debemos predicar, a pesar de la persecución, a pesar de la oposición. Y si somos perseguidos, si somos insultados, gocémonos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Que el Señor nos bendiga. Amén.